Apenas un poco más de 2 siglos después, nació Mahoma en la Meca. El año exacto de su nacimiento fue el 562 después de Cristo y el de su fallecimiento, el 632 en la ciudad de Medina. Vivió 70 años. En esta imagen, Mahoma está al centro con su hija Fátima y su yerno Alí. Nunca los musulmanes representan el rostro de Mahoma. Mahoma fue el creador del Islam. Alá es Dios y Mahoma es su profeta. El libro santo del Islam es el Corán. Pero esta no es ocasión de desarrollar lo que es el Islam. Lo que nos interesa es que esta religión se extendió rápidamente, de manera que por los caminos de la ruta de la seda transitaban y se encontraban 3 religiones: el cristianismo, el islamismo y el budismo, proveniente de los mundos más lejanos, la China y la India. Mahoma partió a los cielos a reunirse con Alá desde la roca sagrada que se encuentra al interior de la mezquita de Omar, la mezquita de la cúpula dorada visible desde cualquier punto de Jerusalén hasta el día de hoy. Es por eso que esa roca, venerada por los cristianos y judíos, por vinculársele con el lugar del sacrificio de Isaac, relatado en el Antiguo Testamento, es también lugar sagrado para los musulmanes. Muchas denominaciones han tenido los seguidores de Mahoma y Alá a lo largo de la historia: islamitas, otomanos, turcos, sarracenos, turcos otomanos, mahometanos, musulmanes, etc., dependiendo mayormente de su lugar de procedencia y de cómo interpretan las enseñanzas del Corán. Lo cierto es que Jerusalén, entre la muerte y resurrección de Jesús y la aparición del Islam, había pasado por sucesivas invasiones que solo trajeron a sus habitantes desolación, desgracia y confusión. Apenas 5 años después que Mahoma abandonara el mundo, el año 632, el gran califa Omar invadió Jerusalén para reconquistar el lugar sagrado de la partida del gran profeta de Alá. Fue en el 637 que el califa Omar venció a los ejércitos persas, los últimos antes de Omar en la larga lista de invasores, y trajo para Jerusalén un prolongado periodo de paz y prosperidad, de tolerancia y de convivencia pacífica. Es lo que cuenta la historia. Fue Omar el que hizo levantar en torno a la roca sagrada la gran cúpula dorada visible desde cualquier punto de Jerusalén. A esta construcción se le llama la mezquita de Omar. La presencia de los sarracenos en Jerusalén, como llamaban entonces a los que profesaban la religión de Mahoma, no fue un obstáculo para que desde Europa los peregrinos continuaran emprendiendo viaje a Tierra Santa. Como hemos dicho, el clima de Jerusalén era de tolerancia. Los judíos y cristianos podían realizar sus rituales libremente. Por otra parte, los sarracenos llevaron su cultura, que se expresaba en las artes como la arquitectura, en la lengua, vestimenta, comidas y costumbres. Durante casi 350 años, los cristianos peregrinos y los cristianos que habitaban en Jerusalén vivieron tranquilos. Pero llegó el año 1009 y con él la subida al poder del califa Hussein al-Hakim, que decretó la persecución a muerte de los cristianos y la destrucción de la Basílica del Santo Sepulcro. Los musulmanes, por otra parte, fueron penetrando en el norte de África, en España y los países del este de Europa, en un imparable afán conquistador y expansionista.
Eran aguerridos y bien preparados para la guerra. Su motivación principal era la muerte a los infieles, a todos aquellos que no adoptaran el Islam como religión, pero también, naturalmente, aumentar su poder político y económico. Muchos territorios cristianos se perdieron frente a los musulmanes, y algunos de estos territorios se encontraban en la ruta a Jerusalén. Por ejemplo, el Imperio Bizantino fue conquistado por los musulmanes en el año 1071. En esta imagen observamos detalles del sitio de Constantinopla, como las armas, las tiendas de campaña y las murallas de la ciudad. ¿Cómo cambiaron entonces las condiciones de vida para los cristianos de Jerusalén y para los peregrinos a Tierra Santa? Era como volver a los tiempos de las catacumbas, cuando sus perseguidores eran los romanos. A Europa llegaban noticias de los abusos y maltratos de los musulmanes contra los peregrinos que viajaban a Jerusalén y de la persecución que sufrían en la misma ciudad santa, como lo demuestra esta alegoría musulmana. La expansión del Islam, la destrucción de la Basílica del Santo Sepulcro, el maltrato a los peregrinos y la interrupción de un ramal importante de la Ruta de la Seda, que pasaba por territorios del Imperio Bizantino, ahora bloqueado por los musulmanes. Todos estos factores y muchos otros más determinaron que el año 1095 el Papa Urbano II hiciera un llamado a la cristiandad para dirigirse a Tierra Santa y recuperar los santos lugares de Jerusalén.